Un saludo a nuestros amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Gracias por acompañarnos en una nueva tertulia de amigos. Les habla su amigo Alejandro Salcedo, acompañado por supuesto de José Luis Sanz. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Ok. Bueno, José Luis, hoy vamos a hablar de un tema del desafío. Imagínate hablar de este tema, del desafío de ser una familia cristiana en nuestros tiempos. No deberíamos hablar de esos temas así, de esa manera, de ser un desafío, de ser una familia cristiana en estos tiempos, pero infortunadamente nos toca tocar el tema pues para darle luz a los cristianos y a las familias cristianas y a los que quieren acercarse al Señor Jesucristo con su familia, porque sí, efectivamente estamos enfrentando muchos desafíos. La familia fue un invento de Dios desde la creación. Nos dijo que se procrearan, que se multiplicaran. El Señor salvó a Noé y su familia. Y en el Nuevo Testamento podemos ver que el Señor habla instrucciones precisas acerca del cuidado de la familia, como los padres con los hijos, los esposos con las esposas, en fin. Hay dentro de la Escritura, todo un manual acerca de la importancia que tiene la familia para el corazón de Dios. Sin embargo, debemos enfrentar desafíos y comenzamos con un tema, entonces, en ese sentido, es ¿qué significa ser una familia que glorifica a Dios? José Luis. Me gustaría sentar un par de puntos, de fundamentos o de bases. Si estamos hablando hoy de opciones, es una cosa. Uh-huh. Si hablamos de lo que es un fundamento, un diseño inteligente, es otra. La sociedad de nuestros días es una sociedad que se caracteriza por la falta de objetivos, la desorientación que hay en los campos de la vida de la sociedad. Sí. En los campos económicos hay desorientación. En la política ya ni digamos. Estamos viendo hechos, especialmente en España, que no se habían visto nunca. En la moral, en absoluto. Ya hay gente en Europa que está pidiendo poderse casar con animales. En la forma en la ética, o sea, hay una desorientación total. ¿Qué ocurre? La familia, partimos de una base, creemos o no creemos en un Dios creador. Uh-huh. Si creemos en un Dios creador, todo nos va a encajar, porque esa es la revelación real y esa es la verdad, sí o sí. O sea, no hay ni una sola prueba científica, ni del mundo ateo, ni agnóstico que puedan rebatir, refutar, tirar por tierra categóricamente que Dios no existe. Bien. Ahora, si no admitimos que hay un Dios creador, entonces entramos en el mundo de la casualidad, en el mundo de las hipótesis, en el mundo de que puede ser o no puede ser. En estos días, un montón de teorías del cosmos se han venido abajo porque se ha descubierto una galaxia que antes no se veía. Y yo digo gracias a Dios por la ciencia. De hecho, muchos grandes científicos, premios Nobel, son cristianos, han sido cristianos. O sea, el cristianismo no va en contra de la ciencia. Si me apuras, siempre ha sido al revés. La ciencia, tomada por ateos, quieren refutar las cosas de Dios y no pueden. Entonces, si venimos de la casualidad, pues vamos a ir por casualidad, a ver qué suena, a ver qué pasa y a ver qué no pasa. Y estamos asistiendo a una locura de modelos de familia. Uh-huh. Las últimas que está viendo es en el mundo de los grandes ejecutivos o directores de empresa. Hombres y mujeres que se han olvidado de su ámbito personal como hombre y mujer que Dios les ha dado, se han lanzado al mundo de los negocios, tienen 40 años y están teniendo unas crisis y unos vacíos de valores y de familia que no pueden con ellos. Y ahora mismo hay agencias que entonces les facilitan con contratos el formar, el tener hijos con otra persona, pero una cosa de contrato, nada de relación
emocional, física o hacia largo plazo, no, simplemente por el deseo, el capricho de tener un hijo, como podemos querer tener otra cosa. Ese es uno de los últimos modelos más. ¿Y qué ocurre? Ahí entonces la sociedad está abocada al caos y al fracaso, porque está dando palos de ciego. Ahora, la Biblia prevé de eso. La Biblia prevé de que Dios diseñó por su palabra, con su sabiduría, con su poder, con el poder que Él tiene en su mano, diseñó el mundo, el cosmos, las estrellas, el sol. Cuando hubo formado todas esas galaxias, puso orden en el planeta Tierra, puso los mares, cuando todo estaba en orden, entonces creó al hombre. Cuando el hombre se ve rodeado de las maravillas de Dios, Dios crea a la mujer y les da un diseño, un proyecto, una forma de vida. Y les dice, sois varón y hembra. Así es. Implica que tenéis sexo, implica que os doy la facultad mía de procrear, implica que vais a procrear con una meta y un diseño, formar familias para que la tierra se multiplique el hombre y la mujer. Creced y multiplicaos. Y ese diseño se basa en que el rol del hombre es uno, el rol de la mujer es otro. No que seamos iguales, no somos iguales los hombres y las mujeres, pero tampoco existe la superioridad masculina ni la superioridad femenina. Es un equilibrio. ¿Y qué ocurre? Que entonces la familia de Dios es unirse en matrimonio delante de Dios en un proyecto de vida. Y ese es el diseño de Dios. Y en ese proyecto de vida entra creer en el hacedor de todo, en ese creador, y formar una familia bajo normas, bajo leyes, bajo estatutos, bajo fundamentos eternos que no cambian, que no hay ningún cambio en absoluto, porque Dios es inmutable, es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Entonces, claro, cuando estamos bajo un diseño perfecto, eterno, entonces hay seguridad, hay paz, tanto para la pareja que empieza una familia como para los que vienen, los hijos que nacen detrás. ¿Cuál es el problema? Que el diablo actuó. Sí. Y actuó para romper el diseño de Dios. El diablo quiere romper el diseño de Dios ecológicamente, porque el diablo odia la obra de Dios totalmente. Empuja al hombre a explotar al propio hombre. Empuja al hombre a explotar por dinero los recursos humanos. Empuja al hombre a gobernar, el diablo, con odio y con prepotencia para su propio beneficio, sin pensar en los débiles o en los más pobres. Empieza a diseñar modelos de vida que son locos, que no tienen fundamento, porque el diablo es mentiroso y plantea a la sociedad mentiras. El desafío de la familia cristiana, si me permites, con mucho respeto, yo lo haría al revés. Quien tiene el desafío de una familia son los que no son cristianos. Porque donde más desgracias, catástrofes, suicidios, tratamientos psiquiátricos de niños, etcétera, etcétera, está del lado de las parejas, de los matrimonios no creyentes. En los matrimonios creyentes sí hay problemas. Hemos asistido también últimamente a demasiados divorcios y separaciones. Esa es una realidad. Pero el equilibrio, la bendición que hay y la armonía que hay en la mayoría de las familias cristianas no la encuentras en las familias no cristianas. El desafío lo tiene la sociedad, que no sabe para qué están ni dónde van. Que muchos padres, a la hora de educar sexualmente a los hijos, porque no tienen un modelo bíblico, no saben qué hacer. Porque la moda les empuja por un lado, la sociedad por otro y las próximas teorías por otro. ¿A dónde voy? Entonces, y creo que me estoy alargando con la primera pregunta, entonces el desafío no lo tenemos los cristianos, lo tienen los que no son cristianos. ¿Cuál es nuestra parte? Dar a conocer que hay un camino, un equilibrio, que hay un diseño inteligente, perfecto, de gracia y de poder para ser familias con un propósito, con una meta, que todo encaja y que nuestros hijos crecen en paz, amor y que van creciendo también con orientaciones estables. Los países
donde ha imperado más siglos la Biblia y la creencia en Dios, han sido siempre los países que están en cabeza del mundo, en la economía y todo, porque se ha propiciado el diseño de Dios. Los países que han estado bajo la religión del Islam, del catolicismo, del budismo, se habla mucho de Oriente, la gente quiere realizarse en Oriente, en la India, pero ¿cómo te vas a realizar en un país que tiene millones de dioses, que sales a las calles y ves la miseria que hay? Porque son religiones que dan palos de ciego. Así es. El desafío de una buena familia es simplemente que los padres busquen en Dios las respuestas. O sea, una familia que glorifique a Dios es una familia que va conforme al diseño de Dios, que va en obediencia que es perfecto. al Señor, que es el diseño perfecto, que se unen en matrimonio, que tienen sus hijos en bendición y que forman y educan a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Así glorifican al Señor de esa manera. Y los nuevos diseños imperfectos, dañinos, diabólicos de las familias actuales que están diseñando ahora, definitivamente ni se acercan a glorificar a Dios. Entonces, con eso que tú nos has enseñado, el primer paso es continuar con el diseño perfecto de Dios, aceptar el diseño perfecto de Dios. De esa manera glorificamos a Dios y le agradamos como familia. José Luis, ¿qué principios, qué prácticas deben identificar a una familia cristiana? En primer lugar, que los padres aceptemos y busquemos que la Biblia declara que los padres somos cabeza de la familia, sacerdotes del hogar. No para manipular, mandar o abusar, sino para dirigir, fortalecer, proteger y ser ejemplo. Los padres tenemos que buscar a Dios y tener un encuentro con Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Yo doy gracias a Dios, yo no tengo una familia perfecta. Yo tengo 4 hijos y no son perfectos. Y algunos, pues, nos dan problemas, ¿de acuerdo? Bien, la mayoría no. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estamos bajo la directriz de Dios y yo tengo un encuentro con Dios personalmente y pongo como padre mi vida delante de Dios, empieza a ser ordenada. Y Dios me enseña que solamente me debo a una sola mujer. De salida quito de la sociedad el adulterio y la fornicación, la traición. Dios me enseña a que tengo que ser honrado y honesto en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. Esto implica que no puedo robar, mentir, engañar o estafar. Quitamos delitos de la sociedad. Esto implica que como hombre, la Biblia me dice, tienes que tratar a tu esposa como vaso más frágil, como un vaso frágil. No ser áspero con ella, amarla, tomar las últimas decisiones, pero amarla, considerarla y protegerla. Esto implica que no puedo chillarla, no puedo ser violento físicamente, no puedo ser violento emocionalmente y debo de corregir con amor y con cariño. Esto implica que quitamos la violencia de género de la sociedad. Qué bueno. Si yo soy un hombre cristiano, entonces mis hijos cuando crecen ven algo que se llama coherencia. Que ven que su padre lee la Biblia con ellos, ora, que van a la iglesia, que se reúnen con hermanos y que tienen un propósito de paz y de amor hacia todos los demás. Y esto implica que nuestros hijos crecen en la sociedad, en la infancia, la adolescencia y luego en la juventud con principios bíblicos que les hace ver que tienen ventajas sobre los demás porque en la palabra de Dios está la verdad y la verdad libera. Esto implica que la esposa, cuando reconoce al esposo, reconoce que es cabeza, pero que tiene al lado un hombre que la ama, que la cuida, que no la ofende, que la trata con mucho cuidado porque como se trata de un vaso muy frágil, que no es áspero, que es considerada y que en ningún momento es echada a un lado, entonces estamos quitando de la sociedad las mujeres abandonadas, violadas o vejadas. Todos estos problemas se quitan de la sociedad en la familia cristiana. ¿Dónde está el que una familia cristiana es retrógrada, atrasada o antigua? Ahora, hay cosas que han hecho mucho daño.
muchas películas se han apoyado, y especialmente películas dirigidas por personas que tienen cierta tendencia sexual, dirigidas a manifestar el machismo de un creyente, o manifestar la locura de las iglesias que cantan alto, o manifestar el engaño de un pastor o cosas así, sí. ¿Que ha habido eso? Sí. ¿Que en el mundo cristiano ha habido pedófilos? Sí. ¿Que en el mundo cristiano ha habido ladrones? Sí. ¿Que en el mundo cristiano han aparecido adúlteros? Sí. Jesús tuvo 12 y uno salió ladrón. Ahora, el mundo de los abogados ha tenido los mismos problemas. El mundo de la política, ni te digo. El mundo ya de los artistas, ¿para qué hablar? Cualquier área de la sociedad ha sido afectada por la maldad y el pecado, porque el diablo va a hacer caer en tentación a la gente, tanto sea creyente o no. Lo que ocurre es que los creyentes, en su mayoría, vencemos las obras del diablo, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Entonces, cuando el hombre empieza a ser ejemplo, y la mujer unida a su esposo y el esposo unido a la mujer van siendo ejemplo, van levantando una familia con orden, una familia donde los hijos no oyen gritos, una familia donde no ven padres borrachos o madres maltratadas, una familia donde ven que hay que ser honestos, no hay que robar, no hay que quedarse con lo suyo, donde no hay que mentir, donde las palabras que se dicen en el hogar son verdad. Todo eso se quita cuando un hombre es cristiano. Y cuando el hombre es cristiano, como su responsabilidad, y no podemos eludirla, hay hombres que eluden su responsabilidad apoyándose en el trabajo. E incluso los hay cristianos que dicen que como están en la iglesia sirviendo a Dios, que no pueden. No. La primera iglesia es la familia. Así es. Luego vienen los demás, pero la primera es la familia. Bueno, mira qué bueno. Al preguntarte las prácticas de una familia cristiana, no te pregunté por las prácticas religiosas, porque las prácticas religiosas realmente no hacen ningún cambio. Tú hablaste de prácticas, ¿sí? Uh-huh. Que podemos llevar a cabo como seres que amamos y respetamos y seguimos a Dios, que lo podemos llevar a cabo en una familia, y son prácticas que identifican de verdad una familia cristiana. Yo considero que, como tú decías, si el padre o si el esposo respeta a su esposa, la ama, si la esposa respeta a su marido, se sujeta a él como la iglesia se sujeta a Cristo, si los hijos obedecen a sus padres, si los padres no provocan a ira a sus hijos, en fin, todo eso que encontramos en la palabra de Dios, si oramos juntos, en fin, damos ejemplo y testimonio como familia. Yo creo que si lo practicáramos de verdad, esas prácticas que tú nos acabas de nombrar, si como todas las familias cristianas, si todas las familias lo hiciéramos, despuntaría en el horizonte una nueva sociedad, porque la familia es el núcleo de la sociedad. Claro, y una familia así, entonces el desafío pasa al lado del que no quiere aceptar a Dios y su revelación, porque él ve que no es capaz de levantar esa familia. No porque no tenga capacidades intelectuales o económicas. Hay gente con un nivel intelectual altísimo, hay gente con dinero, pero es que una familia no se levanta basada en la intelectualidad, en las teorías, ni en el dinero. Una familia, porque es diseñada por Dios, se fundamenta sobre bases espirituales. Jesucristo dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Al aceptar la palabra de Dios, viene sobre nosotros la gracia, el perdón, el poder, la misericordia de Dios para levantar este tipo de familias. Porque hay una tercera persona que es Dios, que es el Espíritu Santo, y Él obra en nosotros. Dice la Biblia que Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena, por su santa voluntad. Ese es el gran ingrediente que falta en la sociedad que quiere rechazar a Dios. El que rechaza a Dios normalmente lo rechaza con ira, lo rechaza con violencia, con acusaciones, con gritos. No, porque dentro hay un gran vacío. Pero hay que abrir el corazón a la revelación. Dios, la Biblia empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la Biblia acaba, Jesucristo vuelve a la tierra. Ven, Señor Jesús. Y esa realidad se está ejecutando. Se ha ejecutado en los proyectos de Dios, y el Señor regresa a la tierra.
Así que hay que coger el desafío de aceptar a Dios y meter a Dios en la familia. Quitar los videojuegos, y no digo que tirarlos por la ventanilla de la casa, la ventana, pero sí meter una Biblia y leerla juntos. Cuando yo me casé con Diana, ella en el matrimonio me dedicó una canción. Y esa canción se llama Amor de Tres. ¿Sí? Porque está Jesús ahí. Relación de tres. Entonces la canción decía que ella, el Señor, ella y yo. Es definitivamente indispensable, necesario que tomemos la decisión como familia de colocar, de permitir que el Señor entre a nuestro hogar. Nos decimos que somos familias cristianas, pero a veces, tú lo has dicho, que los videojuegos, que los programas, que las ocupaciones, que los compromisos no han permitido que Jesús gobierne nuestros hogares. Y definitivamente es lo mejor que, si queremos una mejor sociedad, pues permitamos que Dios gobierne nuestros hogares, porque es lo que queremos. Escuchamos por doquier, queremos una mejor sociedad, necesitamos una mejor sociedad y ponemos nuestra esperanza, José Luis, en los gobernantes, en los políticos para que hagan un mejor país, pero definitivamente un mejor país lo hacen familias cristianas que estén dispuestas a llevar a cabo lo que dice la palabra del Señor. En ese sentido, y hablando de sociedad, José Luis, y en desafíos, ¿cómo están las oportunidades en la sociedad para una familia cristiana? Están todas. Es más, una familia cristiana en la sociedad tiene más oportunidades que la no cristiana. Porque hay un texto de la Biblia que dice que Dios es el que abre y nadie cierra. El que cierra y nadie abre. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Un gobierno podrá atacar al cristianismo y quererlo anular. Llevan siglos intentando eso. Habla con Roma, habla con Hitler, sí. Habla con la China comunista, habla con la Corea del Norte, habla con Rusia, habla con países que llevan siglos y no han podido. El cristianismo ha ido adelante. Lenin ha muerto, Marx ha muerto, Mao Zedong murió, César murió, Nerón murió, Hitler murió, Mussolini murió, Cristo vive. Entonces ese Cristo vivo que abre y cierra, es el que da poder a su iglesia. Dice la Biblia, ¿quién podrá ir contra los escogidos de Dios? Aunque se levante hoy. Cuando yo miro el Congreso de los Diputados y yo hago un llamamiento a nuestros oyentes y televidentes, ahora mismo les hago una pregunta sincera. ¿En el Congreso de los Diputados ustedes ven padres de familia ejemplares? ¿El presidente del gobierno es un padre de familia ejemplar que es capaz de mentir a un país? ¿Los padres de familia catalanes que están rasgando España por dinero son padres que no se venden al dinero? ¿Pueden dar un ejemplo? Los padres de las dos mujeres que no han sido nombradas ministras, que hace 2 días ensalzaban al presidente del gobierno y porque les han quitado la prebenda de ser ministras, ganar dinero, ahora se han despedido insultando y faltando el respeto a los demás. ¿Tú ves ahí mujeres, hombres, padres y madres que puedan dar un ejemplo? Yo no los veo. Pero sin embargo, puedo visitar una iglesia pequeña evangélica en mi ciudad y veo hombres sencillos que trabajan, que son honestos, que veo sus hijos con ellos en unión, que veo que tienen nietos. Veo todo eso. Entonces me di cuenta que aunque el diablo quiera ir en contra de eso, la palabra de Dios dice que Dios es escudo alrededor nuestro y nos va a guardar. El poder de Dios nos va a guardar siempre a los cristianos. Daniel y sus amigos fueron llevados y deportados. Se confrontaron con animales que pasaban hambre para devorar a los que echaban a las fieras. Aquellos leones no pudieron morder a aquellos hombres.
Los echaron a un horno diseñado para quemar hombres y mujeres. Aquellas llamas no pudieron quemar. Hoy es el día que hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Estamos en tiempos de persecución? Sí. ¿Estamos en tiempos de guerra espiritual? También. ¿Estamos en tiempos de confrontación? También. Pero estamos en tiempos gloriosos de que el Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Las familias cristianas nos tenemos que poner en pie porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Diste en el clavo. Bueno, el Señor lo ha dejado. Yo fallo mucho. Es que mira, José yo no Luis. sé tirar con el arco. Yo tiro la flecha y puedo escalar a alguien. Que va. Uy, mira, José Luis, es que esta pregunta me la hicieron. Y es que no tenemos, o sea, nos están persiguiendo, no tenemos oportunidades. Los cristianos nos tienen desechados, nos tienen a un lado. Y cuando más desafíos hay, más oportunidades tenemos, hombre. ¿Por qué? Porque, y tú hacías la comparación, hombre, un padre cristiano que está de oficinista cumple su horario a cabalidad, obedece a su jefe, no se lleva que el papel para la casa, que el bolígrafo para mis hijos, ¿sí? Es sincero, es honesto. O sea, oportunidades, las familias cristianas las tenemos completas, abiertas. Más que los demás. Claro, porque si yo dejo testimonio en mi trabajo, van a decir, pues sigamos contratando personas como estas. Si mis hijos dan testimonio en el colegio, pues sigamos ayudando y apoyando estas familias. Si la mujer da testimonio haciendo una fila o lo que sea, pues están permitiendo, estamos abriendo puertas, no las estamos cerrando, porque estamos dando testimonio de que somos diferentes en testimonio, en honestidad, en practicidad. Estamos hablando de que estamos tratando de mostrar que sí hay forma de hacer una nueva sociedad. Es que una familia no cristiana, el marido se levanta, el padre o la madre se levanta por la mañana con problemas y lo más que puede hacer es ir a un ayuntamiento, a una autonomía y echar papeles a ver qué. Una familia cristiana cuando se levanta y se pone de rodillas, el cielo está oyendo. La palabra de Dios dice que Cristo murió y resucitó y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los cristianos, por sus hijos que estamos en el mundo. Así es. Cuando un hombre o una mujer pedimos a Dios, Él ejecuta por encima de gobiernos. Dios está por encima de los reyes. De hecho, el título grandioso, poderoso que se da al poder de Dios es, Él es Jesús. Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Y aún más, San Pablo va más lejos y dice, y aún la muerte también está derrotada. Y le lanza un desafío al diablo y a los demonios de miedo y de temor. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios siempre nos ampara. Yo estaba una vez en un momento de mucho paro. A mí yo cuando estaba en el mundo laboral, me han despedido 2 años seguidos el 31 de diciembre. 2 años seguidos. Celebraba la Nochevieja sin trabajo al próximo día y sin prácticamente dinero. Nunca Dios me dejó abandonado. Así es. Y otra vez, que fui a pedir trabajo de muchos años, estaba en una empresa que me lo estaban dando y de repente el Señor sentí dentro, sal de esta empresa. Pedí un permiso para irme al baño y me puse en el baño a orar. Señor, siento que tengo que irme de aquí, necesito el trabajo porque estaba recién casado, tengo que mantener una familia, mi esposa está embarazada. Y volví a sentir dentro, sal de esta empresa. Me levanté, salí y le dije, no, me voy. A los pocos días, esa empresa fue intervenida por la policía y detuvieron a todos los directivos por estafa. Y yo me libré de aquello. Ah, bueno. Otro testimonio, y no quiero ensalzarme, cuidado. Estoy hablando de la gloria y del poder de Dios. Yo estuve sirviendo al Señor en el País Vasco y Dios nos llamó a volver a Madrid. Y cuando tuve que volver a Madrid, nadie nos ayudó. Estamos solos.
y yo venía con 4 hijos a mi ciudad, donde hacía ya 12 años que no estaba. Y necesitaba un trabajo. Y busqué. Y de repente empecé a hacer llamadas. Y en un anuncio, Dios me dijo, vete a esta entrevista, porque te voy a dar el trabajo. Cuando digo, lo sentí interiormente, en una voz audible. Y yo estaba en Bilbao, la entrevista era en Madrid. Llamé, me aceptaron, pasé una criba de 1000 y pico y nos quedamos como 300. Y en esa segunda criba me dijeron, para lo definitivo usted tiene que tener una entrevista. ¿Qué día? A tal hora. Eran otros tiempos y yo tenía otros coches, que se tardaba de Bilbao a Madrid como 4 horas. Y yo, señor, ¿qué hago? Vete. Hice 400 kilómetros, una entrevista de 3/4 de hora y 400 kilómetros de vuelta. Antes de salir me dijeron, porque era una multinacional, y estaba un directivo inglés y le traducían. Y el directivo inglés dijo, ¿quiere usted decir algo más? Y yo dije, no por orgullo, sino por la seguridad, dije, les agradezco que van a dar el trabajo, porque ustedes son inteligentes y sé que me van a coger a mí. Y me fui. Sí. A los pocos días llegó el viaje, yo vine con mi familia en el coche, todo, y a los pocos días sonó el teléfono. Y fue un trabajo que me ayudó a llevar a mi familia adelante durante 2 o 3 años y salí de un problema que teníamos por la pérdida de una hija. Sí. Ese es Dios. Sí. Ese es Dios. ¿Dónde yo estoy en desventaja? ¿Cuál es el desafío? No. El desafío es simplemente creer en Dios y aceptar. ¿Hay momentos complicados para las familias? Sí. ¿Hay momentos de duelo? También. Claro. Pero Dios está. Es que Él está siempre. ¿Hay momentos de escasez? Sí. Gracias a Dios. Porque hay momentos también de escasez. ¿Sabes? Porque esto nos ayuda. La vida no es la alfombra de Hollywood. Dios lo dijo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Bueno, qué seguridad, qué paz tenemos ahí. Estamos con Él. Y cuando llegue la hora de despedir nuestras familias en Cristo, las despedimos con esperanza. Así es. Porque por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, heredamos el reino de los cielos. ¿Dónde está la desventaja de ese cristiano? Muy bien. ¿Dónde? No, aplauda al Señor. Gloria a Dios. No te vengas a hablar. José Luis, en ese sentido, vamos así, de gloria en gloria con este tema. En ese sentido, como familia que nos están escuchando y que están diciendo, sí, vamos a hacer el cambio, vamos a dar testimonio, vamos a ser los que aporten para que despunte una nueva sociedad, vamos a hacerlo. El Señor Jesucristo nos está hablando, nos está inspirando por medio de lo que está diciendo José Luis. Vamos a hacerlo, tomamos la decisión. Y entonces, ¿qué papel también tiene la familia cristiana en cuanto a la misión? A la gran comisión, a la misión. A veces nosotros pensamos que hacer misión es irse a China o al África, pero ahí como familia ejercemos nuestra misión. ¿Y qué papel tiene la familia cristiana en la misión de Dios en su entorno? ¿Cómo pueden desarrollarlo cada miembro de la familia? Volvemos a lo que Dios estableció en su diseño. Sí. Dios dice que el hombre es sacerdote del hogar. La misión del sacerdote en la Biblia tiene un doble sentido. El sacerdote tiene que purificarse, lavarse, estar él mismo limpio para presentarse a Dios. Claro. El sacerdote tiene que estar limpio, purificarse para que llevar de la carga, los problemas de los pecados, todo lo del hombre hacia Dios, pero también traer palabra de Dios hacia los hombres. Entonces, es importantísimo que el marido, los esposos, empecemos a tener reuniones en nuestras casas familiares, donde oremos, donde demos paso al talento y a los dones del Espíritu que Él nos ha dado. Porque la Biblia dice que Jesucristo, resucitado, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Todos nosotros tenemos dones espirituales y los tenemos que desarrollar. Y tenemos que dar ejemplo y enseñar a nuestra familia que estamos en el mundo no para ganar dinero, no para levantar empresas o negocios que nos den dinero, sino para servir a Dios y para el reino de los cielos en la tierra. Conseguir recursos espirituales, materiales y dar nuestras vidas para que ese evangelio corra, para apoyar. Porque la misión viene después de la visión y la visión viene después de la conversión. Claro. Jesucristo estuvo con ellos, aceptaron a Jesús como Salvador y Señor. Y Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros los padres nos movemos y no tenemos miedo a dar pasos de fe, yo recientemente tengo que dar un paso de fe y muchos no me han entendido, ni incluso algunos de mis hijos lo han visto claro. Pero gloria a Dios, lo hemos dado y Dios lo ha confirmado y lo ha bendecido. ¿Por qué? Porque hemos tenido la conversión, estar realmente convertidos, luego la visión de servirle, y luego después de la visión de servirle y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestra familia, Él en nosotros nos va dando dones. Y, por ejemplo, mi hijo está pastoreando. Mi hijo tiene unos dones y unos talentos diferentes a los míos. Yo tengo un ministerio distinto. Mi nieta va a salir a las misiones, tiene un ministerio distinto. Eso es lo que Dios hace, reparte dones. Y las familias vamos sirviéndole a Dios. ¿Qué ocurre? Que las familias, las familias no cristianas o cristianas tibias o carnales o religiosas que solamente quieren un culto, viven juntos, compran sus pisos, su casa en la playa, están ahí, parece que van adelante. Y parece que la familia cristiana con misión se disgrega. Uy, ¿qué pasa? Que tu hijo está, tu nieta está en Ucrania, que tú estás en Madrid, tus hijos en Canarias. ¿Qué os pasa? No nos pasa nada. Estamos más unidos que nunca. Yo ahora he tenido a mis hijos aquí en el Congreso. Claro. Y una noche hablé con mi hijo, uno de mis hijos, y de repente nos abrazamos y lloramos juntos. Y le pude bendecir, y como padre le hablé, y él a mí, y lloramos durante un rato abrazados, y ya no nos vamos a volver a ver a lo mejor en 2 meses. No me digas a mí que eso no es una bendición. Todavía siento el calor y el beso de mi hijo. Gloria a Dios. Vamos, hombre, que no me digan a mí que eso no es una bendición. Eso es lo que hay que hacer como familias cristianas, quitarnos el egoísmo de lo material. Me decían en broma cenando una noche que celebramos en el Congreso, bueno, me llaman Fader, me llaman José, me llaman de varias formas. No lo voy a decir aquí para no dar información. Pero me decían en broma riéndose, ¿cuál es nuestra herencia? Dije, ya la tenéis, el reino de los cielos. Digo, y no os dejo más de mis joyas y de mis propiedades para que no discutáis cuando yo me muera. Y se reían. Sí, claro. Aleluya. Eso es lo glorioso. Que todos nosotros acabemos en el reino de los cielos. Esa es conversión, visión y luego viene la misión. En ese sentido, la misión comienza en mi casa. Totalmente. Obviamente después de la conversión y la visión, comienza en mi hogar. Comienza con mi esposa, comienza con mis hijos. Y ya después que están empapados, que están dotados por parte del Espíritu Santo, viene el envío. Ya el Señor envía conforme Él quiere. Pero siempre y cuando yo como padre, yo como sacerdote de mi hogar, les comparta la visión y les contagie la misión, y que el Espíritu Santo haga en mi casa como Él quiera. Esa es la forma que nosotros podemos transformar este mundo. Bien, bueno, como familia también, hablemos de la oración y de la iglesia en familia, José Luis, ahora. De la oración y de la iglesia. La oración. La oración y la iglesia. La iglesia local. La congregación. Sí. Bien, una de las cosas que tenemos que entender es que no existe la iglesia perfecta. Una vez a mí se me quejó un
uno de los miembros de una de las iglesias nuestras, hermano, yo no sé si me da la iglesia porque veo que hay esto, hay lo otro y tal. Y le dije, mira, la iglesia perfecta no existe. Y le dije, si tú vete si quieres, si encuentras la iglesia perfecta, no entres. ¿Por qué? Porque el día que entres la vas a estropear. Claro. Porque tú eres imperfecto. Así es. O sea, la iglesia no es perfecta. Por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. No podemos consentir lo que no es correcto. No podemos consentir lo que no es limpio y santo. No podemos consentir el jiji, jaja, y yo haré lo que quiera. No, no, eso no. Ahora, no podemos dejar de amar al hermano, no podemos dejar de, en un momento dado, de socorrerle, y no podemos dejar de servir a Dios porque veamos un mal ejemplo. Muchos cristianos carnales, tibios, religiosos, se apelan a que han visto un defecto o un problema en un miembro o en el pastor o no sé qué, que la mayoría de las veces no es tan grande, para decir, no, yo ya no voy porque allí me hacen o me dicen. No, no. Solamente podemos dejar una congregación, pienso yo, por tres cosas. Porque se consientan la inmoralidad sexual y de otro tipo. Porque se esté robando dinero en nombre de Dios. Y porque haya una enseñanza doctrinal en contra de la Biblia. Si no se dan estos tres ingredientes, no hay por qué dejar. Porque la moda de muchos cristianos hoy es buscar una iglesia que les guste, Sí. que escuchen lo que ellos quieren, que les permitan licencias. Hoy sirvo, mañana no sirvo, se comprometen a esto, no lo hacen, dicen esta cosa, no van, no apoyan económicamente, no, van a su bola. No puede ser. Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo? Un brazo no va solo. Cuando un brazo va solo del cuerpo es porque ha habido un accidente. Claro. Es una amputación. Claro. Entonces hay un problema ahí. Y ese brazo se muere. Se muere el brazo y el cuerpo sufre. Claro. Cuando ocurre algo, no. Cada cual, uno es dedo, otro es oído, otro es ojo, otro es mano, otro es pie. Todos somos útiles. Dentro de una iglesia que es amada por Dios. Y no solo amada por Dios, sino que ha costado la muerte de Jesucristo. Porque Cristo dijo que Él edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Las familias que se llaman cristianas o religiosas, que dicen que eso, pero que no van a ninguna iglesia, son familias que están rompiendo la enseñanza bíblica, por muy espirituales que se consideren. Están en contra de la voluntad de Dios. Y también están en grave peligro, porque Dios da la victoria cuando formamos parte del cuerpo de Cristo. Cuando nos salimos del cuerpo de Cristo, se cumple la advertencia del Señor Jesucristo, se cumple la advertencia de la palabra de Dios. El diablo está alrededor mirando a quién devorar, como león rugiente. Como en la cacería de los leones, con un rugido que produce temor. El león no caza, el diablo mete ruido y envía espíritus malos, las leonas. Y las leonas ven quién de los objetivos de cacería está más lejos del grupo, y a por ellos van. Porque tú puedes ver documentales, como yo he visto, que en momentos de peligro meten los débiles dentro, los elefantes se ponen en círculo, los búfalos, y no hay nadie que entre ahí. Entonces tenemos que entrar en esa dimensión. La iglesia, y hay que enseñar a nuestros hijos, la iglesia donde vamos no es perfecta, pero es el cuerpo de Cristo. Costó la sangre de Jesús. Y es más, ¿por qué tengo yo que aguantar la imperfección del hermano? Porque a mí me tienen que aguantar las mías. Sí, ahora, es verdad. No podemos abusar. Sí. No puedo yo diciendo, aguántame todo lo que yo quiera. No, cuidadito. Sí, no. O sea, alguien me dijo, no, es que si te doy un golpe me tienes que poner la otra mejilla. Sí, dice, y te doy otro, te pones la otra mejilla. Y dice, sí. Y dije, cuidado. El tercero, no te pongo la otra mejilla, porque solo tengo 2 mejillas. O sea... Bueno, ya sabes lo que... Entonces, si me vas a detener, dice, ¿qué vas a hacer? Digo, irme corriendo. Pegarte no puedo porque soy cristiano, pero correr, la Biblia me permite correr. Me voy en dirección contraria y que Dios te bendiga.
José Luis, aquellos que, y ahora se puso de moda pospandemia. No, yo veo con mi familia en el salón el culto por internet, por televisión. Ahí me estoy congregando. ¿Tú qué opinas? Que eso es una hipocresía. Es una falsedad y es ir en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué es una hipocresía? Porque entonces yo me levanto, incluso con mi pijama, y me lavo, me siento, canto un corito, canto no sé qué, no tengo compromiso. El cristianismo sobre todo es compromiso. Sí, señor. La Biblia dice que si no damos la vida por Dios y por el hermano, negamos la fe. No hay compromiso en Internet. Luego, es una hipocresía porque así, según la mentalidad de ese tipo de cristiano, ahorro dinero, ni ofrendo ni diezmo. Me sale muy bien. Tercer punto. Estoy entrando en un peligro porque por Internet nadie aprende a servir. Ni por Internet se puede servir. Internet, los medios son herramientas. Pero toda herramienta necesita un profesional. La herramienta de un fontanero necesita un fontanero. La herramienta de un albañil necesita un albañil. La herramienta de un informático necesita las herramientas de informático. Las herramientas de informático necesitan un informático detrás. La iglesia necesita gente que esté detrás para usar las herramientas del Espíritu, los dones del Espíritu. Eso por otro lado. Y lo segundo es, va en contra de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y con una locura espiritual, digo que es locura, y una locura mía, yo añadiría, especialmente los internautas, youtubers, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no está en la Biblia. Sí, sí, sí. Pero la Biblia deja todo. No está la comunión de los santos ahí, como dice no la hay palabra nada. de Dios. Y lo más... ¿Y cómo tomo la mesa del Señor? Exacto. ¿Cómo toma la cena del Señor? ¿Qué hago? ¿Lo parte mi mujer en la cocina o lo tomo yo? Lo tomo yo y ahí entre nosotros, no. Es que la facilidad de ver un culto por internet es que si no me gustó lo que dijo este predicador, entonces lo que hago es subir y buscar otra. Y estoy cambiando de ahí a la mano, estoy cambiando de mensaje porque estoy a la carta. Y como ahora me gustan las cosas a la carta y lo que yo quiera, y tú lo decías ahora, que las personas están buscando iglesias donde hablen lo que ellos quieren oír. Y la palabra de Dios lo dice, que se acumularán falsos maestros que hablarán conforme a sus propias concupiscencias. Y eso es lo que se está viendo ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, que están falsos maestros hablando conforme a sus propias concupiscencias, a lo que quieren que les digan, que les alimenten el ego, que no les señalen el pecado. Y si yo veo un culto por internet y este predicador habla de pecado, pues simplemente cambio de canal o ya prendo Netflix o algo así y ya quedó las cosas así. Y así van a aprender mis hijos. Y eso es lo que están aprendiendo, eso es lo que están viendo mis hijos. Que si algo no me gusta, simplemente desechémoslo, ¿sí? Y hablando de la palabra de Dios. Y ese es el ejemplo que estamos dando al pretender decir que también es una forma de congregarse. Qué mentira. A ver, que me analicen estas palabras que Jesús dijo. A ver. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ahí está. A ver, ahí va el reto a toda esta generación internauta de redes que no visita la iglesia. ¿Te llamas cristiano? No eres amigo de Jesús si no haces lo que Él dijo. Él dijo eso. El que quiera ser mi amigo tiene que hacer lo que yo digo. ¿Y qué dice Jesús? Congregaos. Sí. No toméis la costumbre de dejar de congregaos. ¿Qué dice Jesús? Servíos unos a otros. ¿Qué dice el Señor? Dar la vida por los hermanos, dar la vida por la iglesia. ¿Qué dice Jesús? Amén. Sostener la iglesia espiritual y materialmente. ¿Qué dice la Biblia?
que Jesús dijo que seamos testigos y que vayamos de dos en dos predicando el Evangelio. Una comunión, un cuerpo, un Señor y un bautismo. Amén. Ya para ir finalizando, José Luis, con esta bendición de charla para nosotros, las familias. Las familias en sí mismas, cada una tiene sus planes, sus sueños, sus proyectos, sus anhelos. ¿Cómo podemos alinearlos a la voluntad de Dios y que todo lo que esos planes, sueños, anhelos, proyectos para el futuro glorifiquen al Señor? Lo que pasa es que tengo mis sueños como padre, con mis hijos, como sueños. Mis hijos tienen sus sueños, sus planes, sus anhelos. Mi esposa y yo tenemos mis sueños, nuestros planes, nuestros anhelos, pero enséñanos, muéstranos una forma de encaminarlos de acuerdo a la voluntad de Dios y para que glorifique al Señor al cual decimos que servimos. Bien, hay varias cosas. Uh-huh. Todos nuestros proyectos, anhelos, todo lo que tú has dicho, la primera que tenemos que hacer es pasarlos por la prueba de la santa palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿La Biblia me permite lo que yo pienso, lo que yo anhelo o lo que yo quiero proyectar? Ese es punto número 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Punto número 2. Cuando tengo que empezar a orar para pedir dirección a Dios sobre ese tema. ¿Qué es lo que el Señor en oración, en quietud con Él, me hace sentir y ver? Nunca hay que actuar con rapidez y emergencia. Solamente se actúa con rapidez y emergencia en accidentes, no en proyectos. Los proyectos requieren tiempo. Entonces, si yo estoy proyectando mi vida, de mi familia, o la de mis hijos, o yo como joven, tengo que buscar lo que quiero, si la palabra de Dios lo respalda. Luego, si el Espíritu Santo me va confirmando. Y luego hay otra cosa que la Iglesia moderna se ha olvidado con mucho orgullo y mucha prepotencia en los miembros: la consulta con los pastores. Yo las decisiones que he tomado en mi vida siempre han sido con la palabra de Dios, con lo que el Espíritu me ha confirmado y con el consejo pastoral. Hoy en día muchos miembros tratan al pastor como un buzón de sugerencias o de información. Pastor, voy a hacer esto. A mí una vez me vinieron y dije, pastor, voy a hacer esto. ¿Vale? Y la persona que dijo, ¿y usted no me dice nada? Digo, ¿qué quieres que te diga? Me vienes a informar. Sí. Voy a hacer esto, ya me has informado. Mi labor pastoral no es recibir información. La labor de un pastor, de un ministro, de alguien que dirige la grey de Dios, no es recibir información, es dar consejo y palabra de Dios. A veces será buena y a veces no será buena. En el sentido de que a lo mejor tiene un matiz que no ha visto. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene el discernimiento de Dios, tiene los ministerios que Dios le ha dado y está en un nivel espiritual donde hay más discernimiento. Por los dones y el ministerio que le da, no porque él sea mejor, más perfecto, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y muchos hoy no hacen esto. Y cuando entran en problemas, en desgracia, vienen y dicen, Señor, ¿por qué? Pastor, ¿por qué Dios ha permitido esto? Mi hijo fue pastor de jóvenes durante unos años. Y algunos jóvenes entraron en esa moda de tener relaciones sexuales incluso con no cristianos. Él advirtió a una joven que se persistió en vivir así. Y se enfadó la joven y se fue. Al poco tiempo vino a la iglesia llorando. Se había quedado embarazada y le dijo a mi hijo, ¿por qué Dios permite eso? Y mi hijo le dijo, no, Dios no ha permitido eso. Has sido tú la que te has metido. Has desobedecido a la palabra de Dios, sí. No has oído la voz del Espíritu y no has cogido mi consejo como pastor de jóvenes. Ahora son las consecuencias. Entonces, la iglesia de hoy tiene que volver al modelo bíblico. Vemos que en la iglesia, cuando hubo un problema entre repartir los alimentos y las cosas, acudieron a los apóstoles y con la unción y la gracia de Dios surgió el diaconado, porque Dios da luz ahí al pastorado.
Pablo fue dirigido por Europa a llevar el Evangelio. Pedro abrió el Evangelio a los gentiles porque Dios le dirigió. Es así. Y dice los apóstoles mismos, se escriben en Hechos de los Apóstoles, que ellos mismos ponían todo eso a los pies de los demás. Porque Pablo dice, yo no acepté consejos, sino que fui y planté mis cosas a hermanos en la fe que eran mayores que yo para que me dieran consejo. Así es. En la iglesia, los miembros de las iglesias, el rebaño del Señor tiene que poner su vida en orden conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que el Espíritu les habla y conforme al consejo pastoral. Ahí está la respuesta. Y con eso hay bendición y hay éxito. Aunque a mí la palabra éxito en el mundo espiritual no me gusta. Poner los proyectos, los sueños, los anhelos, las agendas delante de la palabra. El mismo Pablo puso algo que quiso ir a un lugar y de repente Dios le da un sueño y dice, no. Y ve un varón macedonio. Pasa y ayúdanos. El mismo Pablo tuvo que cambiar aquello. Porque Dios sabe lo que hay más adelante. Dios nos guarda muchas veces del camino. O sea que el Señor nos va a ayudar en todas las cosas. O sea, que no seamos tercos en nuestras propias opiniones. Somos soberbios y orgullosos. Sí. Nos creemos muy inteligentes, muy sabios. Dios tiene, y quizás no les gusta mucho, quebrantar la iglesia de España. Porque estamos muy orgullosos. Comemos mucho, dormimos mucho, disfrutamos mucho. Y esto, el que tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, quisiera pedirte un favor. Sí. Como padre de familia, como esposo, que me lleva mucho tiempo de No experiencia. tanto, yo soy joven. No, como padre y como esposo, hay familias que están viendo, hay padres de familia, hay esposas, hay madres que están viendo esto o lo están escuchando. Déjales, para terminar, un consejo con la inspiración del Espíritu Santo para que, si ellos quieren que esto mejore o ser una mejor sociedad, que comience con ellos. Entonces, si quieres dirigirte hacia ellos, por favor. En primer lugar, quiero dirigirme a los padres. Los padres cometemos errores. Yo he sido un padre y pastor, padre, cometiendo muchos errores. Si ese es tu caso, hombre, tienes que hacer un paso de humildad, pedir perdón a Dios y empezar a pedir perdón a tus hijos y a tu esposa. Yo he sido un hombre que he creado problemas y cosas que no eran bíblicas, aun estando en el ministerio. Pero resolví todo pidiendo perdón a Dios y pidiendo perdón a mis hijos y a mi esposa. Y eso no me ha humillado, me ha ayudado a ser mejor persona. A ti, esposa, tienes que entender y reconocer que el hombre es cabeza del hogar. La Biblia lo dice. Aunque oigas gritos locos de feministas locas desatadas, no escuches eso. Eso no viene de Dios, viene del infierno. Y tienes que apoyar a tu esposo. Y si tu esposo te pide perdón, abrázale. Porque con el perdón que tú has sido perdonada, es con el perdón que tú tienes que perdonar. Dios echa en lo profundo del mar todos los errores y pecados que hacemos y no se acuerda más. No saquéis en el matrimonio las cosas que os habéis perdonado, que nunca salgan, puesto los ojos de Jesús mirando hacia adelante. A los hijos, obedeced a vuestros padres. Seguramente que no tenéis padres perfectos, no existen, pero la Biblia te dice que honres a tu padre y a tu madre. Los honres. Si tú tienes padres que ya están lejos, o han creado familias al margen, o han sido padres metidos en drogas o en adicciones que han roto la familia y ya lejos está la relación, hay una cosa. Ponte en contacto con tu padre o con tu madre. Hónralos diciéndoles que les perdonas y les amas. Quizás de momento no veas una buena relación, pero cuando hay perdón y hay amor, las relaciones se sanan. Toman tiempo, pero se sanan. Cuando hay este espíritu de amor y de humildad, entonces Dios obra. Hijos, honrad a tu padre y a tu madre para que tus días
se alarguen y sean buenos sobre la tierra. Porque si no sois capaces de hacer eso, tú vas a levantar hogares, querido joven, querida chica, querido chico, con los mismos defectos que lo han hecho tus padres. Porque si no hay arrepentimiento y no hay perdón, no hay rectificación. Y tú vas a seguir llevando la cadena de las mismas tragedias, de las mismas violencias. De aquello que no querías ver en tu padre, lo vas a hacer tú, joven. Y aquello que no querías ver en tu madre, lo vas a hacer tú, muchacha. Sí o sí, porque es así. Porque el diablo no nos ama, pero Dios nos ama. Arrepentirnos, pedirnos perdón, mirar hacia adelante y dejar atrás todo. Porque Dios, que es Dios, cuando perdona, nunca más saca las cosas. Porque el diablo, dice en la Biblia, que tiene un espíritu y demonios de acusación. Él es el acusador de los hermanos. Y esto es lo que quiere hacer en la familia, acusarnos unos contra otros. Pero el amor cubrirá multitud de faltas. Y diréis, y ya acabo, algunos de vosotros, es que cuesta amar. Claro que cuesta amar, pero porque cuesta hay que hacerlo. Lo bueno siempre cuesta. El vago se pudre porque no hace nada, pero el ingeniero llega arriba porque cuesta llegar, pero va adelante. Vamos a crecer, vamos a amarnos, vamos a perdonar y que Dios os bendiga. Amén. Muchas gracias a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos en una próxima oportunidad. Chao, chao.